generalmente se escribían a mano, con una que otra señal del paso del tiempo. Recogen sabores, historias, ingredientes, anécdotas y preparaciones que un día fueron el deleite de muchos hogares. Generación tras generación ha nacido la inquietud de replicar esa sazón tan añorada. Hay familias que bocado a bocado se niegan a permitir que el olvido entre a sus cocinas. Y la historia que les contamos hoy es justamente una de esas, en la que se rescató las más novedosas, poco conocidas y más entrañables recetas de la abuela. Aquí, entre páginas alguna vez blancas y tersas, sobreviven hasta hoy líneas manuscritas en buena tinta, de esa duradera, centenaria. Se dejan leer en ellas recetas antiguas, platillos ya extintos, sabores apenas imaginables. Sopa de coco, pudín de carne de chancho, gelatina de guaitambos. Aunque quizá lo más valioso haya que leerlo entre líneas, mejor dicho, entre cantidades de instrucciones. Ante los ojos adecuados, un recetario es el alma de una familia, un rosario de anécdotas, sabiduría consagrada entre manchas de aceite, el patrimonio de un país que valora su comida. A partir de páginas como estas, doradas por el tiempo, tenemos una idea de los banquetes con los que Simón Bolívar celebró la victoria después de la batalla de Pichincha. También cómo se preparaban locros hace más de 400 años. O cómo una sola mujer fue capaz de sintetizar 700 recetas simples en un libro que se ha convertido en un clásico en los hogares ecuatorianos. Digamos que cada familia es un mundo. Cada mundo tiene una historia, y las partes más entrañables de esa historia están en su recetario. Estamos frente a un libro extraordinario, verdaderamente fantástico. Esto es un recetario que tiene más de 100 años. Juan Pablo, ¿de dónde sacaste este libro? Bueno, Germán, te voy a enseñar el libro de mi bisabuela, Mariana Arteta García. En su primera página están sus iniciales y está datado de 1918. Es un manual de cocina donde ella comienza a hacer sus apuntes, empieza haciendo la máquina y luego termina en manuscrita, ¿no? Y con una letra de abuelita, una letra antigua, muy bonita, ¿no? Antes no se llamaban recetarios, se llamaban manuales. Solían llamarlo solo como manuales, exacto. Por eso está también el libro de Juan Pablo Sanz, del manual de la cocinera. Y en general los libros que he investigado y que he leído de familia los llaman más manuales de cocina. ¿Y estas recetas de dónde salieron? Son apuntes de mi familia en general. Yo asumo que son recetas incluso de mi tatarabuela, donde mi bisabuela, ella cocinaba muy rico y le gustaba mucho obviamente y lo iba anotando, iba guardando esto porque era como un tesoro familiar. Y ya después lo hereda mi abuela y luego ya mi mamá y mis tías, ¿no? Las recetas familiares no solo tenían un valor sentimental familiar, sino que eran un valor también social importante, porque las familias, cada vez que había un evento social importante, ¿no? Como un matrimonio, un bautizo, e invitaban a gente, se tenían que esmerar, se tenían que lucir. Entonces montaban banquetes, mientras más pomposos sean, con mejor comida, más variedad y todo, mejor quedaba socialmente la familia. Cada familia tiene esa que llamamos la especialidad de la casa, esa que nos hincha el pecho cuando hay invitados, ese plato del que emana el aroma inconfundible del ayer. Bueno, la receta que vamos a preparar son unas achocchas rellenas, que es una entrada muy típica, ¿no? Que también se hacía mucho en las casas. Se utiliza lógicamente la caigua o achoccha, que es esta hortaliza, a la que se tiene que cocinar primero un poco en agua, se retira las semillas y la parte interna y nos quedan así ya terminadas, ya cocidas, ¿no? Y para hacer el relleno se hace primero un sofrito igual, cebolla perla, ajo. Se adiciona carne molida, se adiciona tocino, un poquito de mostaza que le va a dar también cierta acidez y un sabor muy interesante. Vamos a añadirle también un poquito de crema de leche. Le vamos a incorporar a este relleno también un poquito de queso chonta aplastado. Le va a dar más cremosidad al relleno y queda realmente igual delicioso. Con esto se incorpora dentro de la choccha, se cubre con queso y se terminan de gratinar en el horno. Los libros que no se leen se los come el polvo y el olvido. Algo así pasa también con las recetas que no se preparan. Se le olvidan al paladar y mueren en el papel. Es como despreciar la generosidad del plato servido por la abuela. Y eso no se puede quedar así. Así que manos a la obra.
Bueno, vamos a preparar un ají de queso, que es una sopa quiteña que la probaba yo cuando era niño. Se le llama ají porque, claro, es una mezcla de papas con una salsa un poco picante, normalmente se utiliza ají. Algunas de estas sopas, que ya hoy toman el concepto de sopa, empezaron siendo solo papas cocidas y bañadas con una salsa, como empezó siendo el ají de carne, como empezó siendo el ají de uña también. Y empezamos haciendo un sofrito ligero, incorporamos cebolla larga, incorporamos cebolla perla y aquí le voy a echar la salsa de queso. Yo suelo utilizar igual una mezcla de quesos, queso fresco, queso chonta, queso mozzarella. Y vamos a incorporar también un poquito de ají para darle un ligero picor a la sopa, ¿ya? Y lo terminamos de espesar y de darle cuerpo con un puré de papa. Igual yo suelo combinar papa chola y papa chaucha hasta que tome la consistencia de una crema. Es mejor cernirla, ¿no? Si quieren también se puede licuar. ¿Pero de dónde salió tanta receta? Porque si bien es fácil hasta ahora tener una idea del sabor que va a tener un plato que lleva papa, queso y ají, la cabeza ya empieza a hacer malabares si le ofrecemos, por ejemplo, una sopa de remolacha, un queso de taxo o unos copetes de sesos. Estas recetas son antiguas quiteñas, pero también tienen mucha fusión europea, sobre todo francesa. Mi familia vivió un tiempo en Europa y cuando regresaron, ellos comenzaron a fusionar, digamos, las técnicas francesas con productos ecuatorianos. Entonces hay recetas como, por ejemplo, la carlota de naranjilla, los turrones de chirimoya. Y hay recetas francesas, por ejemplo, hay una que se llama pedos de monja, que vienen de un convento francés. Hay otra que se llama chongos, que son unos bocaditos de queso con una leche que se deja cuajar y se baña con un almíbar de agua de azahar. Entonces, por ejemplo, hay recetas como el pollo a la marengo, que tiene una historia antigua, justamente de un cocinero de Napoleón, que en la batalla de Marengo en 1800 recolecta los ingredientes que tenía a mano y hace esta preparación, que es un pollo a base que se combina con camarones de río, tiene huevos fritos, tiene pan tostado, tomate. Estas recetas llegan a nosotros como el eco de las generaciones que antes las prepararon. Son sus recomendaciones, lo que ellos creían que valía la pena atesorar, heredar y repetir. Ese es el lado más dulce de la memoria. Bueno, vamos a preparar un postre que se llama taxada. Es interesante porque es la versión criolla, digamos, de un postre francés, que son las islas flotantes. El postre francés es a base de una crema inglesa al que se coloca una espumilla o un merengue encima. Por eso queda flotando y se llaman islas flotantes. Pero en nuestra versión se utiliza una fruta muy americana que es el taxo. Para hacer la taxada, primero infusionamos la leche o la crema de leche también. Vamos a añadir un poquito de azúcar. Incorporamos la vainilla, sacando primero las semillas que tiene. Y también vamos a dejar caer la vaina, ¿no? Que también le aporta aroma. Ahorita tenemos la pulpa del taxo, todas las semillas. Lo vamos a licuar con un poquito de leche condensada y leche evaporada, ¿ya? Para hacer una especie de batido de taxo. Y un truquito de esta receta es incorporarle una pizquita de sal en este batido. Una vez que la leche está infusionada con la vainilla, vamos a incorporar poco a poco en el tazón donde están las yemas de huevo. Es importante batir, pasamos a la olla. Y esto lo llevamos hasta casi punto de ebullición. Más o menos esto va a alcanzar unos 80 grados, que las yemas se cocinen. Listo, y el paso final para la taxada es incorporar esta crema inglesa al batido de taxo que hicimos previamente. Para la taxada es importante hacer un merengue. Entonces incorporamos las claras de huevo. Le vamos a ir añadiendo poco a poco el azúcar. Cada plato es un vínculo con el pasado, con las manos que amasaron el pan, con la risa de la abuela o con el legado de una familia que va añadiendo páginas generación tras generación. Juan Pablo conserva los recetarios, los apuntes y los tachones de 3 generaciones antes que él. Y con eso hizo una recopilación, antes de que la tinta se debilite y el papel se quiebre. En este recetario, ¿cuántas recetas hay? Y de ahí, ¿tú cuántas tomaste para tu libro?
Yo saco, a ver, de este libro y de este también, que es de los apuntes de mi abuela, yo calculo que habrán alrededor de unas 500 preparaciones, entre recetas completas o preparaciones tipo una salsa o algo así, ¿no? Y de los dos libros, escojo 100 recetas. De esas 100 recetas escogí las que yo había probado cuando era pequeño, que están en mi memoria, ¿no? En mi nostalgia. Pero algunas que me parecían curiosas y otras también que tenían un dato histórico importante y una historia que contar. Justamente las empanadas de morocho de la señora de la canasta. Que la historia es de una señora que cuando yo era niño se pasaba por mi barrio con su canasta y llevaba la masa, el relleno y el ají. Y se entraba a tu cocina y tú le ibas pidiendo cuántas querías que te arme ese momento. Esta, por ejemplo, el rosero, para mí es especial. Es una bebida emblemática de Quito. Es una bebida que tiene flores, maíz y frutas. También hay, por ejemplo, las bonitísimas, me fascinan también. Son estas tortillitas a base de harina de maíz y papa. Esta de aquí a mí me fascina, que es el ají de uña. El nombre de esta receta viene porque es una sopa que tiene maní, tiene habas, tiene choclos, tiene chochos, pero tiene unas papitas chiquitas que se cocinan aparte y se pelan con la uña. Esta de aquí también me gusta muchísimo, obviamente tiene una historia, ¿no? Le denominamos puchero independentista porque la receta de mi bisabuela es muy parecida a la que se sirvió después de la batalla del Pichincha. Los ingredientes son muy parecidos. La sobremesa se nos ha hecho larga, y qué mejor que una despedida de dulce, un gesto de cariño, un detalle para unir a la familia. Bueno, esta preparación es un dulce que se preparaba en los conventos y es el turrón de chirimoya. Se rellena entre 2 capas de las hostias de consagrar y era un bocadito típico, sobre todo en las celebraciones como bautizos, por ejemplo. Para el turrón de chirimoya vamos a caramelizar la chirimoya poniendo primero mantequilla en el sartén. Tenemos también la pulpa de la chirimoya, una chirimoya que esté madura, que esté dulce. Retiramos todas las semillas que tiene y la comenzamos a caramelizar. Vamos a incorporar alrededor de una media taza de azúcar. La consistencia que debe tomar es como una especie de manjar. Vamos a incorporar un poquito de crema de leche y adicionamos también el polvo de almendra. Cada plato que vuelve a la vida de un recetario familiar es una carta de amor hacia el futuro. Un mensaje que dice: aquí estuvimos, esto compartimos, esto preparamos para los que amamos y esto dejamos para los que vendrán.